Hablamos ahora de los incendios. Ya hemos sufrido el más mortífero, estamos viviendo los más graves, aguantando el verano más caluroso. Miremos a donde miremos, también a lo largo y ancho del resto de Europa hay focos activos. La Sierra Sudoeste de Madrid y la provincia de Ávila empiezan ya a respirar un poco después de una semana en la que decenas de miles de personas tuvieron que abandonar sus casas o quedarse confinadas en ellas. 6 días en los que por primera vez ha estado vigente una emergencia nacional por incendio forestal. Ahora vuelven las mismas preguntas, no todas tienen respuesta. La escena resulta angustiosa. Un grupo de vecinos de Fermoselle, en Zamora, intentando impedir que el fuego, a escasos metros, devore sus casas. Es el último episodio de un mes de julio negro en el que las llamas han recorrido media España. Almería, Guadalajara, Castellón, Toledo, León y sobre todo la Sierra Oeste entre Madrid y Ávila. Allí un megaincendio, el peor desde que hay registros, llevó al gobierno a declarar por primera vez por esta causa la emergencia nacional. Dale chicha ahí. En lo que va de año han ardido 180.000 hectáreas, 6 veces más que en 2025 por estas fechas. Junto a la ceniza flota la pregunta, ¿por qué verano tras verano España se quema sin poderlo evitar? El cambio climático, junto con la acumulación de combustible, van en aumento. Y eso yo creo que nuestros responsables políticos no son conscientes de realmente la situación tan peligrosa en la que estamos entrando y en la que estamos ya. Para que una política de un Estado realmente sea eficaz en materia de prevención de incendios, se debería de invertir el doble en prevención de lo que se gasta en extinción. Hace falta que tomen conciencia de que esto no es un problema estacional, va a ser recurrente, y deberíamos abandonar el ciclo del día de la marmota y empezar a actuar hoy mejor que mañana. La chispa prendió el 22 de julio en Burgohondo, Ávila, por una imprudencia. Unos trabajos con excavadora en horario prohibido por riesgo extremo de incendio. Ese mismo día, otra negligencia provocó un segundo fuego en Almorox, entre Toledo y Madrid. Poco después, un coche ardiendo en una cuneta de San Martín de Valdeiglesias encendió un tercer foco. Mira, 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 mira. No mira cómo arde. Bueno, mira, 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 mira. Vale, Mira, entera, verás tú. Verás tú la que se va a liar. El viento y la ola de calor hicieron el resto. En cuestión de horas se formó un enorme triángulo de fuego, imposible de atajar. Y ahora estamos aquí en la Sierra de Mijares, allí para que os hagáis una idea está Burgondo, el fuego está viniendo para acá y hay que pararlo aquí todo, porque todo eso de ahí abajo ya son pinos y como se nos saltan los pinos ya Gavilán en Mijares se destruyen literalmente. Que vivimos de esto. ¿Ahora qué? Medio valle quemado, ¿y qué? ¿Los políticos van a aprender de esto? De verdad, esperemos que sí, porque si no, el resto del Valle del Tieta se va a quemar. Con las llamas trepando por valles de difícil acceso y con bastante población, la Comunidad de Madrid reconoció que estaba desbordada para controlar los incendios. Me subo un poco de presión. ¡Sube presión! ¡Tanto! A petición de Madrid y Castilla y León, el gobierno declaró la emergencia nacional y la gestión pasó a manos del Estado y la UME, con la prioridad puesta en proteger vidas y viviendas. ¡Menos mal que habéis estado vosotros! ¡Menos mal! Entre Gredos y la Sierra Oeste de Madrid se evacuó a 100.000 personas de unos 50 municipios. La mayoría ha pasado toda la semana en polideportivos como este, a la espera de noticias sobre sus viviendas. Mi casa se ha quemado todo, menos lo de dentro. Porque tengo que dar gracias encima, se me ha quemado todo. Era una casa grande, una parcelita muy maja, tenía piscina, se me ha quemado la piscina. Y es verano tras verano, verano tras verano, y siempre luego escuchas lo mismo, ¿sabes? Ahora vienen las buenas palabras, no haremos, no, pero no llega. Desde el aire se aprecia la magnitud del desastre. El negro rodea el escaso verde que queda en el encinar del Alberche, donde hay más de 200 viviendas con daños. También en Pelayos de la Presa. Ana es una de las pocas vecinas con suerte. El fuego se detuvo en su jardín. Te subes por ahí, por la avenida del Mirador,
y es que está todo con cables caídos, casas quemadas, coches calcinados, o sea, horrible. Es una tragedia porque esto hasta que otra vez vuelva a estar como estaba, pues va a pasar años y años. Una de las zonas más afectadas es la del pantano de San Juan. No queda nada del chiringuito, los campings ni el club náutico. El entorno y la actividad económica han fundido a negro. Nuestros negocios son de cara al verano, que facturamos en 3 meses, y bueno, pues imagínate las pérdidas, ¿no? Pues al final pues son incalculables. Es tremendo, va a afectar muchísimo. Aparte de eso, bueno, no es nada agradable venir a un sitio que está todo quemado, como podéis ver. ¡Toma! ¡Toma, Borrea, toma! El fuego no solo arrasa el paisaje, también la memoria de quienes forman parte de él. Juan lleva toda una vida recorriendo estos montes con su rebaño. Hoy los contempla en silencio, sabiendo que quizás no vuelva a verlos como antes. Porque aquí mismamente había la mitad de hierba y esto no se hubiera criado, se hubiera ganado. O que no se había ni criado nada por aquí. Aquí todos apuntan al mismo problema, décadas de abandono rural. Bosques sin desbrozar llegan hoy hasta las puertas de las casas, mientras desaparecen los cultivos y el ganado que antes frenaban los incendios. Basta mirar esta viña para entenderlo. Es el único oasis verde que hay dentro de toda la destrucción del incendio y no ni más ni menos que por cultivo. Al final el campo cultivado, la tierra arada o incluso desbrozada, no corre el fuego como corre por un matorral o por una parte de pastizal, ¿no? Y este es el ejemplo. Si aquí en vez de haber una viña hubiera 20 y hubiera frutales como había antiguamente, había 70.000 árboles de melocotón en un pueblo como Burgondo, solo en el pueblo de Burgondo, hubiera 10 rebaños de cabras, más vacas y más gente pisando y caminando por los campos, pues lógicamente los incendios no se hacían tan grandes. Es que creo que es fácil de entender. No hay caminos porque se han dejado de utilizar y se han perdido. No se hacen suficientes trabajos preventivos. No hay zonas desbrozadas, que son una zona de oportunidad. Obliga a que los medios de extinción tengan que hacer los trabajos corriendo. Podríamos trabajar con tranquilidad en tiempos de paz, pero se nos obliga a trabajar corriendo en tiempos de guerra. Misma estampa en Castellón, donde otro monstruo de fuego ha tenido en jaque a una quincena de municipios. Las llamas han arrasado 10.000 hectáreas en la Val d'Uixó, la mitad en la Sierra de Espadán, uno de los mayores pulmones naturales de la Comunidad Valenciana. Ver todos los días tu montaña verde, con su fauna, su airecito fresco, y de repente vienes y lo ves que es Mordor, está todo quemado. Perdemos nuestra identidad. Donde nos hemos criado aquí en estas montañas, hemos corrido, hemos tirado piedras, hemos hecho cabañas, hemos estado cobijados entre las copas de estos pinos magníficos. Soñamos, llevamos unos días soñando con todo esto, con lo que era. España es uno de los países europeos con mayor superficie forestal, 27 millones de hectáreas. Los expertos lo repiten, la clave no es tener más hidroaviones, sino prevenir, algo en lo que seguimos fallando. La prevención mediante clareos de vegetación, mediante desbroces, pastoreo dirigido, se gasta más del doble en extinción que en prevención. Y se debería por lo menos igualar o incluso superar lo que se gasta en prevención frente a lo que se gasta en extinción. Se trataría de gestionar al menos un 1% del territorio al año y, como objetivo irrenunciable, que todos los núcleos de población en zonas de riesgo dispongan de sus infraestructuras defensivas. Por proteger pueblos que no se autoprotegen, estamos perdiendo miles de hectáreas, porque si los bomberos están protegiendo casas, no están apagando el incendio. Eso vale, pero ahí es imposible. Ante la emergencia nacional y unos incendios que parecen ya un mal endémico, el Gobierno deslizaba la propuesta, un acuerdo conjunto para actuar mejor. PP y Vox han rechazado sumarse. Reclamo ese gran acuerdo de país, el acuerdo probablemente de país que más necesita España, que es el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Sobre el terreno, unos y otros prometen más medios y recursos, pero el dato sigue ahí. Tanto el Estado como las comunidades autónomas, responsables de la extinción y gestión forestal, dedican menos del 30% de sus presupuestos antiincendios a la prevención y limpieza del monte. Nosotros estamos apagando incendios que a su vez vienen de otras regiones, mientras nosotros ayudamos a otras regiones. Por tanto, vuelvo a insistir en la solidaridad con Madrid.
Cuando entré, Cospedal se había cargado la mitad de la empresa pública que se creó hace 21 años como consecuencia de un gran incendio que tuvo 11 fallecidos en Guadalajara. Sí. Aquí tomamos mensaje, hoy la tenemos doblada, 12 meses contratados, todo el tiempo que no están en los incendios están manteniendo el campo y se hacen muchos trabajos de mantenimiento. Yo creo que una tierra como la nuestra, con 94.000 kilómetros cuadrados, la mitad de esta tierra tiene masa forestal, arbolada, continua, discontinua, es importante que se haga un esfuerzo en la prevención y en también la limpieza y el desbroce de todos los bosques. En ese contexto de falta de planificación y fuegos cada vez más peligrosos, entra en juego la precariedad laboral de los bomberos forestales, que arriesgan la vida, como vimos en estas imágenes, desde dentro del infierno. Muy peligroso esto. Si se para el camión aquí, lo flipamos. Sin que en muchas comunidades se les reconozca la categoría ni la peligrosidad, y por poco más del salario mínimo. Trabajamos de conductores en extinción, sin reconocimiento de categoría, sin complementos, y por un sueldo bruto de 1.826, que neto se queda en 1.400. Yo al final tengo el mismo salario que un conductor genérico de la Comunidad de Madrid, que lleva un coche, que lleva una furgoneta, en el que no tienes apenas riesgo, no te enfrentas a incendios, no vas en un camión de 14 toneladas saliendo a una emergencia a toda velocidad. Más calor, más biomasa abandonada en los bosques, despoblación, falta de conciencia. Son muchos los ingredientes que avivan las llamas. Los grandes incendios son la nueva normalidad y apagarlos ya no es suficiente. El reto es aprender a convivir con el fuego sin resignarse a que todo arda. La política forestal no puede ser una cosa de legislatura, es una cosa a largo plazo. El 56% de nuestro país es forestal y necesitamos más y mejor cultura forestal.